¿Es posible desenterrar los escenarios de la Biblia? Durante siglos la humanidad leyó sobre ciudades colosales, imperios temibles y un paraíso terrenal creyendo que eran solo mitos. Pero en el siglo XIX, un grupo de aventureros se adentró al desierto con Biblia en mano y una pala en la otra. Lo que descubrieron cambió la historia para siempre. Bienvenidos al segundo curso de nuestra serie. Hoy nos adentramos en Mesopotamia, la tierra entre ríos, el lugar donde el mito se convirtió en piedra y donde comenzó la historia. ¿Listos para el viaje de hoy? Pedro, ¿estás listo? Vámonos. Arte del cercano Oriente 1. Mesopotamia y el misterio de la arqueología bíblica. ¿Ya estás suscrito? Es gratis y me apoyas para seguir creando contenido como este. Iniciamos el viaje de hoy en el llamado creciente fértil. Los griegos la llamaron Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, situada entre los majestuosos Tigris y Éufrates. Su fertilidad en la antigüedad era tan legendaria que los propios textos sagrados la señalaron como la cuna de la humanidad. El libro del Génesis 2, 10, 15 lo describe con precisión. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice, y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. A lo largo de la historia, muchos se inspiraron en el paraíso terrenal, especialmente en la cita bíblica de los ríos, para crear verdaderas obras de arte, como vemos en esta célebre miniatura de un manuscrito románico hispano de los llamados Beatos. Representa al jardín del Edén con un estilo plano, esquemático y un uso de color fascinante. El elemento visual más llamativo muestra una figura masculina sosteniendo un gran tubo o conducto de color rojizo, del cual brota un enorme caudal de agua que se ramifica en 4 corrientes curvas. Representa textualmente el pasaje del Génesis que ya citamos. Los 4 brazos simbolizan los ríos Pishón, Gijón, Tigris y Éufrates. La figura que vierte el agua es una personificación de la fuente o el río primordial. Una estructura rectangular de color naranja rojo enmarca una figura sagrada con un halo, nimbo, alrededor de su cabeza. Tiene los brazos extendidos en actitud de bendición o presentación. La estructura geométrica funciona como una representación mística de la puerta del Edén o un trono celestial, y la figura con los brazos extendidos está custodiando o abriendo las puertas del paraíso. Justo arriba y abajo del rectángulo sagrado vemos 2 figuras aladas muy particulares. Tienen rostros humanos orientados al frente y sus cuerpos están formados por un cruce de alas oscuras y plumas rojizas estilizadas en forma de X. Son ángeles guardianes, querubines o serafines que custodian la entrada al recinto sagrado.
El Génesis menciona que tras la expulsión del hombre, Dios puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Su estética geométrica y abstracta es típica de la iluminación de manuscritos medievales. El fondo está completamente decorado con colinas onduladas cubiertas de árboles muy estilizados en tonos rosas, azules, verdes y naranjas que parecen palmeras o arbustos exóticos. Es la representación del huerto o jardín de delicias. La repetición de árboles crea un patrón textil muy característico del arte de esta época, buscando transmitir una idea de orden celestial, simetría y fertilidad inagotable, justo el concepto de la legendaria fertilidad de Mesopotamia. Para los antiguos, el paraíso terrenal estuvo aquí. Este mapamundi medieval sitúa geográficamente el Edén y los ríos del paraíso. Es literalmente el mapa del paraíso terrenal. Para la mentalidad medieval, la geografía y la teología estaban completamente unidas. Dominando todo el cosmos, vemos a Cristo sosteniendo un globo terráqueo en su mano izquierda, dividido en tres partes que representan los tres continentes conocidos entonces, Asia, Europa y África. Mientras alza la mano derecha en actitud de bendición, a sus lados unos ángeles agitan incensarios, de los cuales salen líneas rojas onduladas. Esto nos indica que el mapa no es un documento civil, es una visión sagrada del mundo bajo el orden divino. En la Edad Media, los mapas se orientaban con el este, es decir, el oriente, hacia arriba. De ahí viene la palabra orientarse, porque ahí es donde se creía que estaba el paraíso. Justo debajo de los pies de Cristo, coronando la tierra, hay un círculo perfecto protegido por una muralla verde. Este círculo es el jardín del Edén. Si te fijas bien, dentro de este círculo superior se ven dos cabezas de perfil. Representan a Adán y a Eva en el paraíso. Al lado están dibujados el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Justo debajo del círculo de Adán y Eva hay una fuente. De ahí nace un chorro que se divide en los ríos principales de la antigüedad. Si se fijan bien en las inscripciones en latín medieval sobre el pergamino, verán que los ríos fluyen hacia abajo y se puede leer claramente el nombre de las tierras y los ríos. Tigris, escrito textualmente en vertical bajo la fuente, Éufrates un poco más hacia la izquierda, abajo, Ganges y Pisón, los otros ríos asociados al relato bíblico. También se aprecian nombres de ciudades e imperios antiguos escritos en letra gótica minúscula cursiva como Egyptus a la derecha o la referencia a regiones del cercano oriente. Aquí damos un salto de las páginas de los libros medievales al destello del mosaico. Vemos un bellísimo detalle del grandioso mosaico del ábside de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Aunque la basílica es de origen paleocristiano, este impresionante mosaico dorado de estilo bizantino románico fue ejecutado a finales del siglo XIII. En el eje central destaca una inmensa cruz enjollada o gemada. Encima de ella, justo en la punta superior, vuela la paloma del Espíritu Santo. Si se fijan bien, desde el pico de la paloma desciende un torrente de agua celestial que baña toda la cruz y cae directamente sobre la colina sagrada. Al pie de la cruz, el agua celestial se convierte en la fuente de la vida eterna y brota de una colina mística, dividiéndose textualmente en cuatro ríos. En el arte cristiano antiguo y medieval, el agua que emana de Cristo o la cruz fertiliza al mundo entero a través de estos cuatro ríos bíblicos. Vemos a dos magníficos ciervos con grandes cornamentas acercándose solemnemente a beber de las corrientes del agua. Esto ilustra de forma literal el famoso pasaje del Salmo 42,
1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo representa al creyente sediento de la verdad histórica y divina. Un poco más abajo, a los lados de la corriente, hay un grupo de ovejas pastando en un prado verde lleno de flores, lo que simboliza a la comunidad o al rebaño fiel disfrutando de los pastos del paraíso. Justo entre los ríos, en la base de la colina, hay una pequeña ciudad fortificada, custodiada por un ángel. Representa a la Nueva Jerusalén o el paraíso recobrado, un lugar idealizado de orden y belleza rodeado de palmeras datileras, características de la región mesopotámica. Custodiando la composición central se encuentran personajes monumentales con halos dorados. A la izquierda, la Virgen María, elegantemente vestida con un manto bizantino, alza su mano en actitud de oración. A sus pies, arrodillado, a una escala mucho más pequeña, siguiendo la perspectiva jerárquica medieval, se encuentra el Papa Nicolás IV, quien financió la obra. A la derecha, San Juan Bautista, con su característica barba y túnica, señalando hacia el misterio del centro. Su nombre está escrito verticalmente a su lado en latín. Mientras los mapas medievales que vimos antes muestran la geografía mística de los ríos, este mosaico da muestra del arte monumental inspirado en esa misma idea, cómo el agua de Mesopotamia cruzó las fronteras del tiempo para convertirse en el símbolo de la vida, la renovación y el arte sagrado en el corazón de Roma. Pero este deseo de encerrar el paraíso en la tierra no fue exclusivo del imaginario cristiano. La idea misma de un jardín ideal hunde sus raíces en un concepto mucho más antiguo que las religiones abrahámicas. La propia palabra paraíso proviene del antiguo persa, donde pairi significa alrededor y daesa significa hacer o formar un muro. Es decir, un paraíso es, en su origen más puro, un jardín protegido, un oasis de orden frente a un caos del desierto. En la antigua Persia, el profeta Zoroastro enseñó a vivir en profunda armonía con la naturaleza, invitando a meditar sobre su belleza y el orden de sus ciclos. De esta filosofía nacieron los espectaculares jardines persas, conocidos como Chahar Bagh. Esto significa literalmente 4 jardines. Como pueden ver en esta impresionante vista de los jardines de la tumba de Jahangir, el espacio se organiza de forma matemática a través de canales de agua que cruzan el jardín en forma de cruz, dividiéndolo en 4 cuadrantes perfectos que convergen en una fuente central. ¿Les suena familiar? Es exactamente la misma estructura geométrica de los 4 ríos del Edén mesopotámico, reflejando ahora a través de la arquitectura del paisaje islámico la unidad, la frescura y la armonía del cosmos. Volviendo a Mesopotamia, geográficamente este paraíso estaba dividido. Al norte, o Asiria, era montañoso y de clima suave, rico en piedra y madera. El sur, cuna de Sumer, era plano, caluroso y carente de minerales. Ahí solo había arcilla, tamarindos y palmeras datileras. Esta distribución desigual de recursos obligó a sus habitantes a comerciar, pero también desató una trágica constante en su historia, las migraciones e invasiones de los pueblos más fuertes hacia los territorios más prósperos. Para entender este mapa, debemos dividirlo en 3 grandes regiones tradicionales. Al sur, Sumer o Sinar, como se menciona en la Biblia, hogar de las primeras ciudades-estado del mundo: Eridú, Uruk, Larsa, Isin, Lagash, Nippur y la famosa Ur. Al centro tenemos Akkad,
donde florecieron Sipar, Kish, Eshnuna y la legendaria Babilonia. Curiosamente, la ubicación exacta de la capital, Akkad, sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Sabemos que está un poco más arriba de Babilonia, sobre el Tigris, pero el desierto aún la oculta. Al norte tenemos Asiria, la tierra guerrera que albergó a Ashur, Calá, Korshabat y la mítica Nínive, ubicada frente a la actual ciudad de Mosul. A diferencia de Egipto, donde las pirámides, esfinges y obeliscos siempre gritaron su gloria pasada, en la monótona llanura mesopotámica no había nada que llamara la atención. Solo se veían colinas arcillosas que los locales llamaban tels. Los habitantes ignoraban que bajo esas montañas de tierra se ocultaban palacios enteros. La fiebre por desenterrar el pasado comenzó coincidiendo con la llegada de Paul-Émile Botta a Mosul como cónsul francés en 1842. A mediados del siglo XIX, el gran santo grial era localizar Nínive, la mítica capital del imperio asirio. La fama de su tamaño inmenso era colosal. La Biblia en el libro de Jonás 3:3 nos dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Desenterrarla significaba probar la existencia del gran pueblo conquistador de los relatos bíblicos. Con este objetivo en mente, en 1843, el cónsul francés Paul-Émile Botta seleccionó su primer objetivo, la colina de Kuyunjik, muy cerca del actual Mosul. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, el desierto solo devolvía polvo. El trabajo era frustrante e infructuoso. Desesperado, Bota comenzó a interrogar a los aldeanos y campesinos de los alrededores. Les preguntaba si alguna vez habían visto ladrillos con símbolos extraños. Por lo general, los lugareños respondían con desconfianza o ignorancia, hasta que la insistencia de Bota obtuvo un premio inesperado. Un campesino de la zona de Khorshabad escuchó los rumores de que un europeo andaba buscando piedras con marcas misteriosas. El hombre se presentó en el campamento de Bota con una revelación asombrosa. Su propio horno de pan estaba construido enteramente con esos ladrillos con símbolos y los había sacado simplemente de una colina cercana. Con pocas esperanzas, pero sin nada que perder, Bota envió una pequeña expedición y al hacer una prospección en aquel montículo, a los pocos días la tierra crujió y ocurrió el milagro. Este grabado ilustra el momento exacto en el que los trabajadores locales, bajo la dirección de Bota, retiraban toneladas de tierra del montículo arcilloso de Khorsabad. Lo que están sacando a la luz no es una estructura cualquiera, son las monumentales ruinas del palacio de Dur-Sarruquín, la actual Khorsabad, la gran capital fortaleza mandada a construir nada más y nada menos por el rey asirio Sargón II. El artista del siglo XIX capturó a la perfección la monumentalidad y la emoción del hallazgo a través de varios elementos clave. En el centro, a la izquierda del grabado, destaca imponente y casi intacta la figura de un lamazu, un genio protector asirio con cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza humana barbada. Estos colosos de piedra flanqueaban las puertas del palacio para espantar a los malos espíritus y a los enemigos del rey. Su imponente presencia en el grabado refleja el asombro de los europeos al descubrir un arte colosal que rivalizaba directamente con el de las pirámides de Egipto. A la derecha de la composición
muestra de forma muy dramática la realidad de las excavaciones en un tel. Se ve una gigantesca cabeza de un lamazo o de un monarca sirio que yace derribada y semienterrada entre los escombros. Los trabajadores aparecen limpiando los bloques de piedra con inscripciones cuneiformes y relieves en las paredes que muestran figuras de perfil típicas del estilo cortesano asirio. Y es que lo que Bota había comenzado a desenterrar no era un simple palacio, sino una de las mayores demostraciones de poder del mundo antiguo. La escala del complejo es sobrecogedora. Era una descomunal ciudadela fortificada que se extendía sobre una inmensa plataforma elevada para dominar el horizonte. El complejo contaba con más de 200 patios y habitaciones que se articulaban en forma laberíntica. Aquí convivían los salones oficiales del trono, los templos sagrados, los imponentes almacenes y, por supuesto, sus famosos e imponentes sigurats. El plano evidencia un diseño geométrico, defensivo y monumental perfectamente planificado para intimidar a cualquier visitante y dejar claro que el imperio asirio no tenía rival. Sargón, el dueño de semejante palacio, es mencionado en la Biblia, donde se predice la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria en Isaías 20. En el año que vino Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día el morador de esta costa: mirad, qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Poco después, el inglés Austen Henry Layard desenterró la tan buscada Nínive y Calac. Aquí ocurre una gran conexión bíblica. En el libro del Génesis 10, 11, 12, el texto menciona: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot, Calá y Resén. Para que el mundo pudiera comprender la magnitud de lo que estaba oculto bajo la arena, el propio Layard colaboró con el arquitecto James Ferguson para crear esta impresionante reconstrucción. Por primera vez en miles de años, el público del siglo XIX pudo contemplar a todo color y a orillas del Tigris la fastuosa y colosal apariencia que habrían tenido los palacios de Nínive en su época de gloria. Los arqueólogos estaban tocando las ciudades del Génesis. Calac es la Nimrud bíblica. Los hallazgos fueron tan masivos que el Museo del Louvre en 1847 y el Museo Británico en 1848 inauguraron sus primeras colecciones asirias, mientras los eruditos lograban descifrar la escritura cuneiforme. Pronto la arqueología llegó a la tierra de los patriarcas. Se descubrió Uruk, la Erech mencionada en el libro del Génesis, capítulo 10, de los descendientes de los hijos de Noé, versículos del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Ur de los Caldeos, la patria de Abraham, citada en el Génesis 11, 31, 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. En el siglo XIX, Yarat, con la ayuda del arquitecto James Ferguson, crearon esta ilustración para que la gente se pudiera imaginar la apariencia de las ciudades que estaban descubriendo, la tecnología de la época. Hoy, gracias a la IA, podemos transportarnos a una ciudad como Ur de Caldea en la época de Abraham entre el 2000 y el 1900 a.C. Como dato curioso, en tiempos bíblicos, Ur era puerto de mar sobre el Golfo Pérsico. Hoy queda tierra adentro porque el Golfo se ha retirado con los siglos. Fue allí entre 1927 y 1929 donde Sir Leonard Woolley descubrió las tumbas reales de Ur. Paréntesis. Leonard Woolley fue nombrado caballero Knight Bachelor por el rey Jorge VI en 1935 por sus excavaciones en Ur. Por eso lleva el Sir de por vida. Los tesoros encontrados en las tumbas de oro y lapislázuli casi eclipsaron el descubrimiento de Tutankamón. Entre ellas, la tumba de la reina Puabi, hallada intacta, nos regaló la magnífica arpa con cabeza de toro dorada, una de las joyas de nuestro canal. Como dato curioso, Woolley siempre dijo que el hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 le dio más presupuesto y atención a su excavación en Ur. Todo el mundo quería su propio Tutankamón. Los dos se pelearon el título del descubrimiento arqueológico del siglo XX. Tutankamón ganó en fama y oro, y Ur ganó en antigüedad, porque Puabi vivió alrededor del 2600 a.C. y Tutankamón alrededor del 1330 a.C. Puabi le gana por 1300 años. En 1899, el alemán Robert Koldewey comenzó la excavación científica de Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes y la famosa Torre de Babel. Sin embargo, el destino moderno de Babilonia ha sido trágico. En los años 80, Saddam Hussein inició una colosal y polémica reconstrucción sobre las ruinas originales para ensalzar su régimen. El objetivo de la magna obra de reconstrucción emprendida por él era seguir las instrucciones del propio Nabucodonosor, que todo lo que hizo mi mano quede para la eternidad. El método elegido resultó polémico, ya que más que dejar a la vista los vestigios de aquella antigua civilización, se recreó hasta intentar presentarla en su aspecto original. Lo que queda de la puerta de Ishtar y de los mosaicos de la avenida de los grandes desfiles no se encuentra en su emplazamiento original, sino en el Museo de Pérgamo en Berlín, y los mosaicos están regados en otros museos más. Aunque sí hay una réplica profusamente decorada de la puerta. El gobernante iraquí Saddam Hussein gobernó entre 1979 y 2003. Durante su gobierno comenzó la reconstrucción de la antigua Babilonia sobre sus mismos cimientos. Hussein incluso edificó un palacio propio sobre el enclave en 2003. Aquí tenemos una recreación del palacio restaurado como en su mejor
momento donde vemos la vista del palacio de Nabucodonosor como la vería Hussein desde su ventana. Tras la intervención militar de 2003, el sitio fue usado como base militar, lo que provocó grandes daños denunciados por el Museo Británico. Tras décadas de campaña, la UNESCO finalmente la incluyó en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 2019, reconociendo su fragilidad y sus 4.000 años de historia. Los hallazgos continuaron. Mari en 1933, Hasuna en 1943, que hace retroceder los orígenes de esta civilización hasta el quinto milenio antes de Cristo, y el templo de Eridu en 1948, considerado el edificio religioso más antiguo del mundo. Mesopotamia no solo es el origen del arte oriental, es el mapa donde la mitología, la fe y la ciencia arqueológica se abrazaron para siempre. En este capítulo del Cercano Oriente veremos los distintos sitios de los que hablamos hoy en los diferentes episodios, dándole a cada tema el tiempo y la dedicación que merecen. En el próximo episodio nos adentraremos de lleno en la mente de la primera gran civilización de la historia, los sumerios. Descubriremos cómo su asombrosa cosmovisión, sus inventos y su vida cotidiana quedaron inmortalizados en una de las mayores obras maestras del arte antiguo, el estandarte de Ur, analizando a fondo los secretos que esconde su fascinante lado de la paz y el lado de la guerra. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Ayúdame para llegar a los 1,000 suscriptores. Para ti es gratis y así yo estaré del otro lado, tranquila, creando contenido para ti. Si te gustó el contenido de este episodio, dame un like y suscríbete desde la pestaña de cursos para que no te pierdas ninguna clase de este nuevo viaje. Déjame en los comentarios, ¿conocías la conexión entre el Edén y los ríos de Mesopotamia? Nos vemos en la próxima historia. ¿Tú también, Pedro? Nos vemos. Adiós.